104 años. 104 años. Y yo digo, mis amigos y mis hermanos, que no son muchas las personas que viven tanto. Pero Elías y Eliseo, profetas del Dios Santísimo, no conocieron lo que es muerte. Y ustedes preguntan, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, no conocemos realmente por qué razón Dios se los quiso llevar sin morir. Posiblemente la razón la desconocemos. Y es que Dios tiene potestad y control sobre la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué clase de personas eran Elías y Enoc? Pues hermanos, primeramente diríamos que ambos amaban a Dios de corazón. No era asunto de tener una relación con Dios 1, 2 o 3 días a la semana, no. Dice la Biblia que tanto Elías como Enoc caminaron con Dios, es decir, eran amigos de Dios y hacían la voluntad de Dios siempre. Segundo, el testimonio de sus vidas era santo, por lo que ellos agradaron a Dios. Además, la palabra del Señor nos dice que ambos tenían una fe sólida, probada tantas y tantas veces. Tanto Elías como Enoc anunciaron al pueblo de Israel la voluntad revelada de parte de Dios para que el pueblo se guiara por los senderos y preceptos que el Señor les había trazado como pueblo escogido de Dios. Todas las personas que conocían a estos dos hombres daban testimonio de ser personas consagradas, santas, dedicados en cuerpo y alma a obedecer y hacer la voluntad del Padre Celestial. Y volvemos a repetir, Elías y Enoc, Enoc y Elías, un día desaparecieron del mundo. Fueron al encuentro glorioso y sublime del Dios Santísimo. Dios se los llevó, no esperó a que se murieran, sino los arrebató y se los llevó a su presencia. Y vuelvo a preguntar, ¿por qué Dios se los llevó sin que ellos murieran? Pues ese es uno de los grandes misterios de la Biblia y de Dios. Cosas que uno no conoce. ¿Por qué? Porque nadie conoce la mente de Dios. Ahora puedo sí decirles que tanto Enoc como Elías vivieron en tiempos difíciles como los que vivimos hoy. Tuvieron que profetizar, hermanos y amigos, en tiempos en que el pecado se multiplicaba y la maldad crecía y crecía hasta casi arropar al mundo. Y predicar en esas situaciones no resulta fácil. Es decir, los enemigos de los creyentes no respetan a quienes hablan en nombre de Dios. A muchos creyentes los torturan y los matan en otros países. Lean el capítulo 11 del libro de los Hebreos y vean ahí el destino final de muchos de los varones y mujeres de Dios que murieron como mártires del Evangelio antes de renunciar a su responsabilidad de proclamar el juicio de Dios por razón de la perversidad en el mundo.
Yo voy a contestar y no voy a hablar mucho, pero voy a contestar la pregunta: ¿por qué Dios se llevó a Leticia? Primero, porque el amor que Leticia tuvo a Dios, el Señor lo manifestó en la vida de ella desde el momento en que ella aceptó a Jesucristo como su Salvador y vivió la vida santa que viven aquellos que se consagran a servir al Señor. Segundo, Dios conoció que aunque las enfermedades nos afligen y nos apenan, muchas veces la experiencia de la enfermedad nos acerca a Dios más y más. Si ustedes leen la Biblia, ustedes conocen que el apóstol Pablo tenía un gran padecimiento, una enfermedad cuya naturaleza todos los estudiosos de la Biblia desconocen. Y Pablo quería que el Señor lo sanara de esa condición. Miren, hermanos, amigos, yo he sido testigo del poder de Dios obrando sanidad a muchas personas que han venido, que han acudido a Él clamando por salud. Pero también he visto a muchos, incluyendo a mi Santa Madre, por quienes se oró y se oró intensamente y nunca sanaron. No piensen, no vayan ustedes a creer que eso sea falta de fe. No, hermanos. Dios tiene sus propósitos y la palabra bendita del Señor nos dice que todas las cosas obran a bien a aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. Dios nos libera de las aflicciones, de los estragos de las enfermedades, de las tribulaciones y de los afanes que la vida nos causa cuando Él nos llama a su presencia a disfrutar de su compañía eternamente. Cuando Dios se llevó a Leticia esta semana, Leticia había cumplido, creo que en el mes de abril, 35 años. Muchachona, jovencita. Leti era una muchacha bien bonita. Yo no la conocí años atrás. Y yo no sé si es el evangelio que nos pone más bonitos, por lo menos así yo me siento, pero Leti tenía una sonrisa tan hermosa y tan bella que la iluminaba. Y ella pues daba un sentimiento como de santidad, como de belleza espiritual, que para mí era evidencia y testimonio de que Dios la amaba. Y como la amaba, la quiso llevársela junto a Él para que viviera en su gloria. Y yo pienso, si ustedes leen en el Evangelio de Juan capítulo 14, donde dice que el Señor Jesús fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él estuviera, nosotros también estuviésemos. Y dice que Cristo fue a preparar mansiones para cada uno de sus escogidos. Pues hermanos, óiganme bien, una de las mansiones, muchas, que Jesucristo preparó para los creyentes
tiene un letrero al frente donde dice: esta es propiedad de Leticia Díaz. Es decir, Dios le ha concedido en la persona de Jesucristo que Leti tenga título de propiedad de esa mansión que Cristo Jesús preparó para ella. Y no tan solamente les digo eso, sino que Leti espera allí por su compañero de tantos años, por Chava, y por los hermosos niños que Dios le regaló a ella y a Chava. Y miren, no lo digo por invención de mi cabeza. La Biblia nos garantiza que en algún momento el Señor nos tomará a nosotros de la mano y nos llevará con Él a su presencia, y allí nos encontraremos nuevamente con los familiares nuestros que han creído a la verdad del Evangelio de Jesucristo y que han sido redimidos por la sangre bendita del Cordero de Dios. No se les olvide, mis amigos y mis hermanos, no se les olvide, Dios se llevó a Leticia como se llevó un día a mis padres y a la gran mayoría de mis hermanos y hermanas. Pero la palabra del Señor nos garantiza que seremos bienaventurados cuando el Señor nos llame a nosotros al descanso eterno. Pero, ¿y si tú no le has entregado tu vida y tu alma a Jesucristo? ¿Qué será de ti?